harto me han echado a la talla, ¿cierto? Que hablo de puro juicio nomás. Lamentablemente, desde el capítulo 6 en adelante, juicio, 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 ¿cierto? Hasta el capítulo 19. ¿Ya? Así que, como es la tónica, hermano, vamos a seguir hablando de juicio. ¿Ya? Vamos a hablar de Apocalipsis, capítulo 10. ¿Ya? Así que invito a que abramos, ¿cierto? Ahí nuevamente las Biblias, en donde se abrimos, ¿cierto? Entonces estuvo leyendo. Hermanos, bueno, no voy a mostrar ninguna imagen horrenda hoy día, ya no tengo diapositiva, pero vamos a hablar acerca de lo que es el librito, ¿ya? Este librito, ¿cierto? Y qué es lo que podemos rescatar, ¿cierto? También como aplicación a nuestras vidas, ¿cierto? De la palabra del Señor. Así que, bueno, se dio lectura, ¿cierto? No sé si podemos volver a leer. ¿Ya? Y bueno, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos habieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, si pudiéramos orar, ¿cierto?, al Señor para pedir su ayuda. Padre Santo, queremos, Señor, una vez más poder meditar en tu palabra, Señor. Dios, te rogamos que, Señor, usted dirija lo que vamos a hacer. Oh Dios, que el abrir tu palabra sea, oh Dios, para meditar lo que tú quieres, Señor. Sea, Señor, que podamos meditar conforme a lo que tú quisiste decir, Señor, en tu palabra. Que no haya nada, Dios, que sea extraño, Dios, que pueda yo decir, Señor, que se haga, oh Dios, contrario a tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, esa misericordia hacia mi vida, Señor. Que podamos, Dios, meditar en ella, Señor, con fidelidad. Oh Dios, que podamos, Señor, sacar la enseñanza que tú quieres, Señor, para nosotros. Que tu Espíritu Santo guíe lo que vamos a hacer, Señor, que es importante el poder escudriñar de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por tu revelación. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de estar, Señor, con libertad, estudiando tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a que tu Espíritu Santo hable en nuestro corazón conforme, Señor, a lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, bueno, hemos estado viendo Apocalipsis, ¿no es cierto?, paso a paso, y tenemos Apocalipsis, las trompetas. Hay un paréntesis entre, no, podemos hacer como un intervalo, ¿ya?, entre el sexto sello y el séptimo sello. Si ustedes se acuerdan bien, en el capítulo 6 se habla del sexto sello, pero en el capítulo 7 hay en el capítulo 6 se habla hasta el sexto sello, en el capítulo 7 se habla, por ejemplo, de los 144.000 sellados.
¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Gracia en medio del juicio, ¿cierto? Y se habla de 144.000 sellados. Y después se abre el séptimo sello, que da paso a las 7 trompetas. Entonces, ahora que ya pasamos la sexta trompeta, viene otro interludio, otra interfaz, y que es este librito, y que son los dos testigos, ¿ya? Hasta el versículo 15, donde se toca la séptima trompeta, y de ahí, ¿no es cierto?, da paso a las 7 copas, pero entre la sexta copa y la séptima copa también hay un paréntesis ahí. Y estos paréntesis, hermanos, tienen que ver con un mensaje para los creyentes de la gran tribulación. Tienen que ver con un mensaje de esperanza, un mensaje de que Dios tiene el control, de que Dios está en control de los creyentes que están en este minuto. Si nosotros, como bien se acordaba nuestro hermano Guido, le habíamos puesto un título, ¿cierto?, cuando estaban los 144.000 sellados, ¿cierto? Gracia en medio del juicio. ¿Por qué? Porque había, ¿no es cierto?, igual predicación a través de los 144.000, y habían convertidos de todas maneras al Señor, a pesar de estar, ¿cierto?, en la gran tribulación. Obviamente que hay un detalle, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? En cuanto al misterio de iniquidad, hay quien lo detiene. Pero cuando yo no esté en la iglesia, ¿qué va a pasar con el misterio de iniquidad? Ya no va a estar, ¿cierto?, en medio quien lo detiene. Entonces, aquí vimos que en la quinta trompeta, en la sexta trompeta, hay un ataque netamente de Satanás, ¿cierto?, diabólico, atormentando, matando, ¿ya? Eso es lo que ustedes, ¿cierto?, al leer el capítulo 9 de Apocalipsis, se van a encontrar con langostas, con seres, ¿cierto?, extraños. No van a estar físicamente esos seres, sino que son demonios, ¿ya? Seres demoníacos, ¿ya? Y habla, ¿cierto?, del destructor, de Apolión. Son seres demoníacos, ejércitos demoníacos que van, ¿cierto?, en la quinta trompeta a producir tormento, en la sexta trompeta a producir mortandad. Y aquí viene el capítulo 10, que viene haciendo este paréntesis, ¿ya? El librito. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Y el apóstol está, ¿cierto?, terminando en la revelación, ¿cierto?, ver lo de la sexta trompeta, y dice: vi descender del cielo otro ángel. Así que aquí tenemos, ¿cierto?, las características de este ángel. Y este tiene unas características bien especiales, ¿ya? Porque dice que está envuelto en una nube. Es como que su vestimenta, además de eso, ¿cierto?, hay como una nube, ¿cierto? ¿Ya? Y tiene un arcoíris sobre su cabeza. Obviamente esto también tiene que ver con simbolismo. Tenemos que discriminar, ¿no es cierto?, lo que es un lenguaje apocalíptico, ¿ya? Eso obviamente vamos a aclararlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Hermanos, nuestro pastor Joel nos ha explicado muy bien eso en hermenéutica, ha sido muy bien explicado, de que hay algunos autores que dicen Apocalipsis es de un género apocalíptico. Entonces ahí, ojo, ¿ya? No es lo mismo decir un lenguaje apocalíptico que género apocalíptico, ¿ya? Lenguaje apocalíptico, por ejemplo, nosotros vamos a ver ahora que dice que los 7 truenos hablaron. Ese número 7 tiene que ver con perfección, ¿vamos? ¿Ah? Con perfección, con totalidad. El número 7, ¿cierto?, en Apocalipsis es perfección. Es un lenguaje apocalíptico. Pero el género apocalíptico, como nos explica cierto pastor, es cierto que nació más o menos entre los testamentos, en el periodo intertestamentario, y en el fondo ellos tomaban las profecías y se las
como se la adjudicaban de alguna manera, diciendo que era para ellos. Entonces, hacían escritos, igual con un lenguaje parecido, ¿cierto? Pero en donde ellos ganaban, como que ese lenguaje, o perdón, ese libro en el fondo era como para darle ánimo a esos judíos que estaban sufriendo, ¿ya? Entonces, cuando alguien dice, no, mira, esto es un género apocalíptico, lo que está diciendo, en el fondo, no se me corrige el pastor, lo que está diciendo es que, no, lo que pasa es que el apóstol Juan escribió Apocalipsis para darle un aliento a la iglesia que estaba siendo perseguida. Es solo ánimo. Claro que es ánimo, hermano, pero es más que eso. En el mismo libro dice que es una profecía. No es como, mira, esto es para que tengas aliento. Aquí, hermano, lo que vamos a leer hoy también nos llena de aliento, pero no es el fin, no, es una profecía. Esto es una revelación. Esto va a suceder en forma literal. Así que eso, espero no haberles confundido, ¿ya? Hay que tener ojo en eso, ¿no es cierto? Que no es un género apocalíptico. El género apocalíptico es un escrito que es para dar ánimo solamente, pero no es profecía, ¿ya? Hay un lenguaje apocalíptico, ¿ya? Pero lo que estamos estudiando es algo que va a pasar, es algo que el Señor va a cumplir, ¿cierto? Hasta la última coma, ¿cierto? Tilde, el Señor dice que no va a pasar nada, ¿cierto? Nosotros vamos a pasar, ¿cierto? Pero la palabra del Señor se va a cumplir total, ¿ya? Entonces, el versículo 1 dice: vi descender del cielo a otro ángel. Y aquí ese otro ángel, permiso, bueno, tenemos hermanos, ¿cierto?, que han estudiado bien lo que es la parte del lenguaje original, ¿no es cierto?, de esto, y el pastor MacArthur lo comenta haciendo muy bien, de que la palabra otro, ¿ya? Es una palabra, ya que, bueno, quiere decir otro del mismo tipo, ¿ya? A eso que se refiere con otro ángel, otro del mismo tipo. Nada más que este ángel tiene, está como más en la gloria de Dios. Es un ángel que tiene, ¿cierto?, también su gloria, pero obviamente dada por Dios, ¿ya? Y por eso dice que su rostro era como el sol. Entonces, igual, ojo, porque de repente dicen, es un ángel, pero el rostro es como el sol. Entonces, algunos comentaristas dicen, es Jesús, es Cristo, porque en el capítulo 1 dice que su rostro brillaba como el sol. Entonces, aquí brilla como el sol, pero no es Cristo, es otro ángel. Dice que sus pies son como columnas de fuego, ¿ya? Este ángel viene con una misión de parte de Dios y está cerca de la presencia de Dios, ¿ya?, en esta visión. Y él desciende, ¿ya? Él desciende con un librito, ¿cierto?, un libro pequeño en la mano. Así que, hermanos, lo primero que dice desde el cielo otro ángel, ¿ya? Otro ángel del mismo tipo, distinto, ¿cierto?, al que toca las trompetas, es otro ángel, y dice que es fuerte, forzudo, ¿ya? Un ángel grande, ¿cierto?, forzudo. Y este término de fuerte también está en otros lados de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 5.2, ya ahí vamos a retroceder, dice 5.2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿sí? Y aquí, ¿cierto?, usa el término ángel fuerte, pero obviamente son ángeles distintos. En el 18.21 también, ¿cierto?, hay es un ángel, ¿cierto?, que tiene fuerza, ¿cierto?, fortachudo. Dice Apocalipsis 18:21, y un ángel poderoso, ¿ya? Ángel poderoso tomó una piedra, ¿cierto?, como gran piedra de molino. Entonces aquí tiene una misión y es otro ángel, ¿no es cierto?, con fuerza, con aspecto fuerte. Y está envuelto en una nube, y el hecho, ¿cierto?, de que esté envuelto en una nube son características, digamos, que habla de que está en el trono de Dios, o sea, cerca de Dios, ¿ya? Y también, ¿cierto?, se habla de ¿quién viene en una nube a juzgar? ¿Cierto?
es Cristo, cuando desciende en su segunda venida. ¿Ya? Vamos a leerlo. ¿Ya? Envuelto en una nube, ¿cierto? Como si fuera un ropaje celestial. ¿Ya? Entonces, esto habla de un ángel que tiene poder, que tiene majestad, que tiene gloria, pero no para adorarlo, ¿se fija? Sino que es un ángel importante que tiene poder, que tiene gloria. Y aquí estamos hablando de la gloria de este ángel, ¿cierto? Pero no es para adorarlo. Ojo, ¿ya? Y porque había un ángel también que tenía, ¿cierto?, majestad, tuvo gloria dada por Dios y que quiso ser igual que Dios, ¿cierto? Y terminó, ¿cierto?, siendo desechado, ¿cierto?, con los que le siguieron, que es Satanás, ¿cierto? Así que en este caso, ¿cierto?, aquí hay un ángel que está en santidad. No solo como un atuendo celestial, sino también nubes que están relacionadas con que trae juicio. Y en este caso, el Señor también viene, ¿cierto?, envuelto en nubes. Mateo 24:30. Ya, vamos. Entonces, al igual que Cristo, este ángel viene, ¿cierto?, envuelto o viene, ¿cierto?, como en una nube. ¿Ya? Y aquí viene, ¿cierto?, a emitir juicio. Mateo 24:30. Dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que, en el momento, ¿cierto?, de la segunda venida. Y ahí, hermanos, me acordaba hay un himno en el himnario que tiene una frase media contraria a este versículo, ¿cierto? Hay un himno que es muy conocido. ¿Cuán gloriosa será la mañana? ¿Ya? Y dice, las naciones unidas como hermanas. Es una visión más amilenarista, ¿ah? Pero las Naciones Unidas como hermanas, ¿aquí ustedes ven eso, hermano? ¿Ya? Que están las Naciones Unidas como hermanas recibiendo al Señor. Fíjense. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Lamentarán porque van a reconocer al Señor, porque están en contra del Señor. ¿Ya? Quizás podríamos estar unidas como hermanas, pero para estar en contra del Señor. ¿Ya? ¿Me entienden? Hay que tener ojo también en ese sentido. Las personas no van a estar esperando al Señor. Sí van a haber creyentes en la gran tribulación, que ellos van a estar esperando al Señor. Los judíos, ¿cierto? Los judíos se van a convertir al Señor. Y para ellos, ¿cierto?, aparecerá ahí, como se dice, el sol de justicia, ¿cierto? Va a aparecer ahí. Pero para la gente común, para las naciones comunes, nosotros hemos visto en otro lado de Apocalipsis que ni aun con todos los juicios, nadie quiso arrepentirse, nadie quiso, ¿cierto?, poder cambiar, ¿cierto?, de sus caminos. Así que, pero viene en las nubes del cielo el Señor y para emitir juicio. Lucas 21:27 habla prácticamente lo mismo. Lucas 21:27, ¿no es cierto? Es un paralelo. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahí viene a establecer su reino, ¿cierto? El que sea tomado va a ser muerto, el que sea dejado va a pasar al reino milenial. ¿Ya? Eso es lo que más o menos pasa en el capítulo 20 de Apocalipsis, así que todavía falta. ¿Ya? Estamos en el 10 recién. Así que vamos, hermanos, envuelto en una nube, dice que está este ángel, trae juicio en ese librito. Un arcoíris sobre su cabeza. El arcoíris nos recuerda, ¿qué cosa? Cuando Dios dice, no voy a volver a destruir la tierra con agua. ¿Ya? El arcoíris está aquí simbolizando gracia. A pesar de, hay gracia. Sin embargo, vamos a ver que la gracia ya no es para la humanidad, porque vamos a ver cómo jura aquí este ángel, ¿ya? La gracia es para los creyentes de la gran tribulación. Siempre hay gracia. Sin embargo, ahora Dios, ¿cierto?, va a comenzar a emitir más juicio.
Así que, hermanos, ese arco iris, que también vemos un arco, ¿no es cierto?, que era de color esmeralda, que estaba en el trono de Dios, simboliza gracia de parte de Dios. Siempre de parte de Dios está la gracia. Nunca, está el juicio y también está la gracia. Algunos dicen, no, si me gusta más el Dios del Nuevo Testamento, el Antiguo es muy duro. No, siempre estuvo la gracia. En el Antiguo, en el Nuevo, y siempre estuvo también el castigo. ¿Ya? Así como ahora hay más gracia, también hay más responsabilidad. ¿Ya? Porque está, ¿cierto?, la predicación del Evangelio. Así como ahora hay gracia, entre más gracia, también hay más responsabilidad. Hay mayor condenación. ¿Ya? Así que eso, hermano, dice aquí Dios mostrando gracia, ¿cierto?, en esto del arco iris. ¿Ya? Así que, hermanos, de que el rostro era como el sol, habla, ¿cierto?, de la santidad de Dios. ¿Ya? Cristo sí, también dice que su rostro brilla como el sol, cuando lo vio Juan, ¿cierto?, glorificado. Pero también hay otro ejemplo de ángeles que su rostro brillaba. Vamos a ver en Daniel 10:5. Daniel 10:5. Aquí Daniel ve, ¿cierto?, un ángel, ¿cierto?, que él lo describe. Ya, son ejemplos, hermano. Dice: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego. Entonces uno dice, ¿no será una aparición de Cristo? Hay que tener ojo. ¿Ya? Y sus brazos y sus pies como de color de bronce y bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces brillaba también como el sol. Pero vamos a ver otro versículo del mismo capítulo. El 13, versículo 13. Y fíjense que esa persona, el mismo ser, ¿no es cierto?, que el mismo ángel, dice: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Si hubiese sido el Señor Jesús, no necesita ayuda de Miguel, ¿cierto? ¿Así? Es otro ángel, pero que está, ¿cierto?, en la presencia de Dios. Fíjense, está en la santidad de Dios. Ahí está ese ángel también reflejando la santidad de Dios. Ya su rostro dice que era como un relámpago, o sea, algo muy brillante, ¿ya? Porque está en la gloria de Dios, pero estamos hablando de un ángel, ¿ya? Si hubiese sido el Señor Jesús, ¿cierto?, no, el dueño de toda la creación, él no necesita que Miguel lo venga a ayudar. ¿Se fija? Así que ahí tenemos un ejemplo. Tenemos otro ejemplo, hermanos, ¿qué pasó cuando Moisés fue a ver las tablas de la ley en el monte? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué pasó cuando descendió? Que su rostro, ¿cierto?, se iluminaba, que tuvieron que colocarle un velo, ¿sí? Porque estuvo ahí, ¿cierto?, frente a la presencia de Dios solamente. Así que tenemos ejemplos, ¿cierto? Por lo que vemos en el capítulo 10 de Apocalipsis es un ángel del Señor que tiene obviamente majestad, tiene gloria, está en un lugar de santidad. Es un ángel, ¿cierto?, que está en santidad, que va con una misión que es, ¿cierto?, transportar este libro y vamos a ver, ¿cierto?, las acciones del ángel. ¿Por qué no puede ser Cristo? Porque también, ¿cierto?, quizás hay algunos comentarios que dicen, brilla como el sol, su rostro es Cristo. Entonces, ¿por qué no puede ser Cristo? Para que normalmente, ¿cierto?, usted pueda tener alguna conversación por ahí y dice, no, si aquí está Cristo, no es el Señor. ¿Ya? ¿Por qué no es el Señor? Bueno, lo primero que habíamos dicho, Pastor MacArthur dice que la palabra halos, que viene como en el original griego, tiene que ver con otro de la misma clase. O sea, tiene que ser otro ángel creado, ¿ya? Si fuera
o una persona, un ángel, pero sí como el Señor Jesús, que no fue creado, fíjense, el Señor es el creador, ¿cierto? Debería quizá usar otra palabra como héteros, pero la palabra ya está diciendo de que es un ángel de la misma clase, o sea, o estamos hablando de creado, es un ángel más, ¿ya? Esa palabra otro ángel me está diciendo de que es un ángel más. Lo otro, en el Antiguo Testamento, de repente ustedes van a encontrar la frase el ángel de Jehová, y aparece con A mayúscula, ¿sí? Porque también, ¿cierto? El Señor tuvo ahí, ¿cierto? Aparición y dice, vi el ángel de Jehová, y ahí uno queda, ¿cierto? Que vio el ángel de Jehová, pero en el Nuevo Testamento en ninguna parte se nombra a Cristo como el ángel de Jehová, sino que ahora ya con otras credenciales que son propias de él. Por ejemplo, en Apocalipsis se habla como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. En capítulo 1, versículo 5. El Hijo del Hombre, Apocalipsis 1.13. El primero y el último, Apocalipsis 1.17. El santo y verdadero, Apocalipsis 3.7. Rey de reyes y Señor de señores, Apocalipsis 19.16. No habla de Cristo como un ángel, sino que, ¿cierto?, con otras credenciales de lo que el Señor es. Entonces, no, si fuera el Señor, también habla, ¿cierto?, como un cordero inmolado, ¿ya? Pero si fuera el Señor, no diría otro ángel, ¿ya? Así que, y yo creo que el fundamento más fuerte es el juramento que hace el ángel, ¿ya? ¿Se fijan? Si nos vamos al versículo 6, Apocalipsis 10:6, dice así: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella. ¿Se fijan? Él está jurando por el Creador, o sea, en tercera persona, ¿ya? Él jura por el Dios que hizo el cielo y las cosas que hay. Si fuera el Señor, juraría por él mismo. No sé si me entienden, ¿ya? No juraría por el Dios que hizo, porque él no lo hizo, ¿me entiendes? Él es un ángel más. Si fuera el Señor, juraría por él mismo. Vamos, un ejemplo, Hebreos 6.13, fíjense, Hebreos 6.13, dice así, ¿ya? Este ejemplo dice: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y ahí, ¿cierto? Claro, pues hubiese jurado por alguna creación, algo, ¿cierto? Y la promesa podría ser falible, pero para que sea firme, él juró por sí mismo, imagínense. O sea, ya, ¿cierto? Por mí mismo, si fuera el Señor, juraría por sí mismo, ¿ya? No juraría por el Creador. Aquí habla como en tercera persona, ¿ya? Y por último, el ángel en la visión desciende del cielo a la tierra y pisa, ¿cierto?, la tierra. Dice que un pie queda sobre el mar y el otro pie queda sobre la tierra. Entonces, si fuera el Señor, tendríamos que pensar en una tercera venida, ¿sí? Porque la primera venida, cuando, ¿cierto?, el Señor nace, ¿cierto?, una guagüita, ¿cierto?, y la segunda venida cuando viene en gloria. Entonces aquí, ¿no es cierto?, si fuera el Señor, tendríamos que pensar en una tercera venida, ¿cierto?, o colocarse como que esta fuera la segunda y la otra la tercera, ¿sí? Y eso no hay sustento en ninguna parte. O sea, aquí por todos lados es otro ángel. Vamos a avanzar un poco más rápido, hermanos. Dice que tenía un librito abierto en su mano, ¿ya?, y que puso el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Esto que coloque los pies, ¿cierto?, sobre el mar, sobre la tierra en la visión, está hablando de soberanía. Que Dios tiene toda soberanía sobre el mar, sobre la tierra. Aquí, ¿cierto?, no hay nada que escape al control de Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Ahí hay una soberanía. Y el libro, bueno, ¿cierto?, dentro de los comentarios más, ¿cierto?, que el libro pequeño,
aquí el libro iba a haber una parte de la revelación en donde el apóstol iba a comer el libro, ¿ya? Así que probablemente esto demuestra un libro pequeño, ¿ya? Y un libro, bueno, un rollo, ¿ya? Antes no era así en empaste como, ¿ya? Era un rollito, pero un rollo pequeño, ¿ya? Y en este rollo, ¿cierto? Podemos inferir, ¿cierto?, que es juicio, pero no sabemos exactamente qué dice el librito. ¿Por qué? Porque a Dios, ¿cierto?, le plació no revelarlo, ¿ya? Así que vamos a ver, dice el versículo 3, Apocalipsis 10:3, y clamó a gran voz como ruge un león, ¿ya? Un comentarista estaba, el león cuando ruge se escucha de lejos, ¿ya? El león, ¿cierto? Entonces aquí este es un ángel grande, ¿cierto? En la visión, un ángel grande que coloca un pie, ¿cierto?, sobre el mar, sobre la tierra. Eso habla de soberanía, y con autoridad él clama, y su clamor se escucha, ¿cierto?, como podríamos decirlo, prácticamente en la tierra, ¿no es cierto?, en toda la tierra. La idea es, ¿cierto?, que es un clamor que ruge como león, es fuerte, ¿ya? Y dice que cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y ahí, ¿cierto?, vamos a cuando hay, ¿cierto?, tenemos, ¿cierto?, hablemos, bueno, Dios mismo, ¿cierto? La palabra dice que cuando habla es una autoridad tremenda, su voz es como trueno, ¿ya? Y aquí justamente el número 7 tiene que ver, ¿cierto?, con este lenguaje. 7 truenos es, digamos, algo completo, perfecto, ¿ya? No que hable en 7 notas, por ejemplo, no, tiene que ver con algo perfecto, ¿ya? Fíjense, hay todo lo que es 7, ¿cierto?, en Apocalipsis tiene que ver con algo perfecto, completo, ¿ya? Y aquí está la perfección, y dice que 7 truenos emitieron sus voces, ¿ya? Y cuando los 7 truenos emitieron sus voces, habló algo que era entendible, ¿ya? Era como un trueno, tremendo, pero no era, ¿cierto?, algo que no se podía entender, sino que había una revelación. Y como al apóstol le habían dado la orden de escribir, lo primero, y cuando estaba a punto, dijo: no sella estas palabras, sella las palabras, no las escribas, ¿ya? Vamos, hermanos, así que dice que debe sellar, ¿cierto?, estas palabras. Así que hay cosas, ¿cierto?, que el Señor no ha querido revelar. Lo que sí, en cuanto a la voz del Señor, vamos a Juan capítulo 12, ahí hay un ejemplo, ¿ya? Juan capítulo 12, versículo 28. Juan capítulo 12, versículo 28. Fíjense ahí, hermanos. Ya Dios permitió, ¿cierto?, que las personas escucharan lo que le respondía a Cristo, ¿ya?, con toda autoridad. Dice, versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Padre hablando. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, para que vean la identidad del Señor. La gracia del Señor, hermano. No sé si a usted alguna vez le ha pasado algo así, de escuchar la voz de Dios como un trueno, aquí respaldando, ¿cierto?, a Cristo. Yo lo he glorificado, está glorificando en el Hijo, y uno piensa, y aún así le crucificaron.
la dureza del corazón. Cuando leí este versículo, dije, pero ¿cómo? Escuchando, ¿cierto? Que la voz es como un trueno, pero escucharon, ¿cierto? Le habló un ángel esto, ¿cierto? Igual la dureza del corazón, hermano. ¿Sí? Igual le crucificaron. Así que ahí tenemos, ¿cierto? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y era como un trueno. En cuanto a una vez que iba a escribir, Dios le dice, no, Juan, sella estas palabras. Posiblemente eran juicios que nosotros no podíamos digerir, era algo que Dios no quiso revelar. Se lo reveló solo al apóstol Juan. Tampoco me imagino al apóstol que no lo escribió y después hablándolo, bueno, no, sí, esto fue lo que no, la orden del Señor era sella estas palabras, ¿ya? Esto es para ti, Juan. No está para nosotros. Pero lo que está revelado, ¿cierto? Deuteronomio 29:29 es un versículo, ¿no es cierto?, que un principio en el fondo para nosotros, nuestras vidas. De repente uno dice, ay, pero y Dios no habla nada la Biblia acerca de esto, de lo otro. No habla nada la Biblia de los dinosaurios, por ejemplo. El Señor reveló lo que es, ¿cierto? Es para nuestra salvación, lo que es para nuestro provecho, ¿ya? Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En principio, ¿cierto? Así que el Señor quiso revelar, ¿cierto?, lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Lo otro, ¿cierto?, Él lo quiso dejar en secreto. Vimos el juramento del ángel y vamos a ir a Apocalipsis 10. ¿Ya? Apocalipsis 10. Y el juramento del ángel. Vamos, versículo 7, ¿no es cierto? Porque él jura por el Señor, el Creador. Y al final del capítulo, del versículo 6 dice, dice la tierra que está en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Para los incrédulos ya vendría, ¿cierto?, solo más juicio de parte de Dios. Ya no se agotó la paciencia, ¿cierto? Había antes una gracia, cierta gracia, ahora no, ahora viene, ¿cierto?, las copas de la ira. Una vez que se toque la séptima trompeta, viene las copas de la ira. Ya el tiempo no sería más. Aquí, hermanos, nos estamos situando ya al final de la gran tribulación. Los sellos, ¿cierto?, van más o menos. Bueno, habla, por ejemplo, del primer sello, el hombre que viene en el caballo blanco, ¿cierto?, y que viene con un arco en su mano, pero no tiene flecha, ¿ya? Pero viene con un arco y viene con una corona de rey, ¿ya? Ahí estamos ya hablando de este espíritu del anticristo y el anticristo mismo, ¿ya?, que viene a engañar. Entonces, ahí empieza, ¿no es cierto?, digamos, toda esta revelación. Pero, bueno, nosotros vimos, ¿cierto?, los sellos, no quiero volver a repetir ahí, pero después, ¿cierto?, cuando se abre el séptimo sello, viene el toque de las trompetas, pero en cuanto al tiempo cronológico, cada vez menos tiempo. Y son castigos más grandes y menos tiempo. Entonces aquí nos estamos situando, ¿cierto?, bien, digamos, entrado ya en la segunda etapa, los segundos 3 años y medio de la gran tribulación, y las copas van a suceder de una manera bien rápida, con mayor intensidad y con mayor frecuencia. ¿Ya? Es así, ¿no es cierto? No podrían decirle, no, mire, en tal semana va a ser, pero lo que sí, los juicios del Señor son con más intensidad y con una frecuencia, ¿cierto?, más alta. Así que, y está, ¿cierto?, en este momento en que dice que el tiempo no sería más, ¿ya? Y dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel,
Y cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Y cuando uno habla, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Prácticamente, claro, se van a desatar las 7 copas de ira, y eso, ¿cierto? Ya son los últimos juicios. ¿Para qué? Para establecer el reino milenial. Vamos a leer, ¿cierto? Adelantando un poquito, Apocalipsis capítulo 11, verso 15. ¿Sí? No sé, hermanos, espero no enredarles en esto. Pero fíjense, cuando el ángel toca la 7ª trompeta, Apocalipsis 11, 15, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y estamos, como cada vez viene después de las copas, ¿cierto? Pero en una frecuencia alta, o bien rápido, pero el toque de la 7ª trompeta es como ya, ¿cierto?, dar paso a los últimos juicios para que venga Cristo, ¿cierto?, en su segunda venida y establezca su reino en la tierra. ¿Ya? Así que eso, ¿cierto?, dice acá que lo que fue anunciado a los profetas, ese misterio Dios lo va a consumar. Vamos al versículo 8, hermanos, y esto ya va a ser lo último. Dice que la voz del cielo, el que le dijo: sella las palabras, no escriba estas palabras, le dijo: anda donde el ángel que tiene el libro, el librito chico, ¿cierto? Pídele los rollitos y cómelo. Es algo espiritual, hermano. Ya, come ese rollito. Entonces, dice: ve y toma el libro, está abierto en la mano del ángel que está en pie, ¿cierto? Y fui anda a tomar el libro. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Hermanos, si hay algo que nosotros quizás vemos hoy en día, es el crecimiento de la maldad, el aumento de la irreverencia al Señor, ¿cierto?, de la burla al Señor. Y muchas veces uno dice: Señor, ¿por qué? Si pudiera venir luego, establecer luego tu reino sobre la tierra. O a veces, cuando uno ve las noticias, ¿cierto?, el crimen organizado y las cosas que es, ¿cierto?, Señor, ¿cómo que se pueda detener la maldad? ¿Cierto? Eso, Dios ha prometido juicio. No va a el malo siempre a estar, ¿cierto?, en su maldad. Ha prometido juicio. Entonces eso para nosotros es dulce, ¿cierto?, como la miel las palabras del Señor, cuando hablamos de la justicia de Dios. Pero después, cuando uno piensa, y esas personas que no que rechazaron a Cristo están en manos del Dios vivo, en sentido de juicio. Un día estábamos con mi esposa hablando ahí y decíamos: imagina, el sufrimiento del infierno es eterno. ¿No puede entender la eternidad? No va a terminar nunca. Eso es, ¿cierto?, lo que amarga el vientre. Cuando uno piensa en el juicio de Dios y dice: esto no va a terminar jamás. Y los juicios van a ser, ¿cierto?, severos. Cuando uno piensa que Dios dice: va a apretar los dientes el más valiente. Hay, ¿cierto?, gente que es valiente, que no le teme a nada, ¿cierto? Pero ahí, ¿cierto?, cuando encontrarse con ese tormento, hasta el más valiente. Y lo peor de que no va a terminar. ¿Se fijan, hermano, cómo por un lado uno dice: bueno, qué bueno la justicia de Dios, al fin Dios va a hacer justicia? Y por otro lado, el creyente que
en el fondo igual hay amor de Dios en él. Dice, ¿y qué pasa con los impíos? A pesar de lo malo que han hecho, su pago va a ser mucho mayor. Hermanos, también, ¿cierto? Es de ver dentro de a veces el diario vivir, en que uno dice, bueno, yo veo mi vecino que es súper malo, no tiene temor de Dios, se burla de Dios como él quiere y le va bien más encima. No sé, y uno dice, pero, o si no el jefe, ¿no es cierto? El jefe, oh, es horrible, ¿cierto? Y no, es una persona que se ríe de mí porque voy a la iglesia y lo premian más encima. Y uno llega a pensar, bueno, ¿dónde está, cierto, el que hace el bien, digamos? Y en ese sentido quisiera invitarle a Malaquías. Vamos a ir a Malaquías un poquito. Sí, que como lo primero, hermanos, como la primera conclusión, vamos a tener dos conclusiones nomás. En Malaquías capítulo 3. Malaquías, hermanos, es un texto en donde vemos a un Israel que hace su propia justicia, ¿ya? Entonces Dios le dice, pero ustedes, digamos, yo les he amado a ustedes. Y Israel está en otra, en su mente en otra. Es decir, no, pues si nosotros amamos a Dios porque ofrecemos sacrificios, porque hacemos esto, hacemos lo otro, y resulta que vemos que el que no ama a Dios le va bien, ¿ya? Y yo que amo a Dios me va mal. Y ellos, en realidad, hablemos de como de una mayoría o del sistema religioso de Israel, hay un orgullo en su corazón. Ellos dicen, no, que yo hago cosas, ¿cierto? Y como que Dios debería responderme con el bien, pues. ¿Ah? O es como un paralelo a nosotros decir, no, si yo estoy en la iglesia en todos los cultos y estoy siempre, ¿cierto?, viendo qué puedo cumplir de la Biblia, y es para que Dios me premie siempre haciendo el bien. ¿Ah? Pero acá, ¿no es cierto?, el Señor le llama la atención en varias cosas. Dicen, ustedes me han amado, o sea, yo les he amado, y ellos dicen, ¿y en qué nos ha amado? Y ahí en que, ¿cierto?, eligió a Jacob y a Esaú, ¿cierto?, lo despreció. Y acá, ¿no es cierto?, hay varias cosas. Dice, ¿en qué nos has amado? En que, digamos, bueno, vamos a resumir un poquito, en donde hay como una frase blasfema en contra de Dios. Por demás está servir al Señor. Porque uno que sirve al Señor le va más o menos, ¿no? ¿Ya? En los negocios más o menos, ¿cierto? Se me echa a perder el auto, etc. Me pasan tantas cosas, me caigo, me tropiezo, se me queda un pie, etc. Y a mí me pasa, y el que es blasfemo vive más, y eso está pasando aquí. Entonces, Malaquías capítulo 3, versículo 13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, ¿cierto? Uno decir blasfemas, ¿ya? Dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Y aquí dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios. Miren la conclusión. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Miren. Eso habla, ¿cierto?, de un corazón ya que está con ese orgullo, ¿cierto? Y que dice, oh, pues, bienaventurados son los que blasfeman contra Dios. Les va bien, agrandan la casa. ¿Te fijas?
Y yo que trato de cumplir, ¿cierto? No tengo las mismas bendiciones. Y blasfeman y más encima tientan a Dios y escapan. O sea, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está, cierto, la mano de Dios? Y eso fue, cierto, blasfemo. Y en el versículo 16, porque siempre en Israel hubo un remanente, ¿ya? No todo Israel estaba perdido, el Señor tenía un remanente. Y dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Vieron, ¿cierto? Sí, nosotros todo lo que dice acá, dicen, vamos a rectificar nuestro camino. ¿Ya? Se pusieron de acuerdo. No era la mayoría, era el remanente, pero nosotros vamos a obedecer a Dios. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice el Señor, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. O sea, ahí hay cierto, eso, no, parece que el Dios no ve las personas que van, no, dice, en el día que yo actúe, los que, cierto, me obedecen serán para mí especial tesoro. Aquí, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Ya? Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará raíz ni rama. ¿Ya? Hermanos, quizá uno puede decir, no, es que esta persona, cierto, prospera y todo, pero una vez que muera, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Más el Señor, ¿cierto?, nos da la salvación. En el caso del librito, esto, digamos, es también un aliento para la iglesia misma. La iglesia no está en la gran tribulación, pero sí los creyentes que estén en la gran tribulación. ¿Ya? Para ellos, ¿cierto?, viene el juicio y el tiempo no es más. Pero para los que esperan justicia de Dios, los juicios de ese librito van a ser como miel en su boca, porque Dios, ¿cierto?, va a juzgar con justo juicio. Lo que sí, cuando haya, ¿no es cierto?, el pensar en el impío, ¿cierto?, amarga el vientre. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, como un texto donde su enseñanza es, ¿cierto?, paralela en esto. Dios, aquí hay creyentes en la gran tribulación. Están en una situación en donde el mal está desatado, están en una situación en donde está el anticristo, hay persecución contra todo lo que sea Dios. ¿Ya? Están en una situación en donde hay desastres naturales, donde está, ¿cierto?, están los sellos, están las trompetas, hay mortandad, pero el Señor, ¿cierto?, no es que no se acuerde de ellos. Y en ese acordarse de ellos, este librito que es de juicio, ¿cierto?, el Señor dice ya no más, y Él va a juzgar a los malos. ¿Ya? Ahora, por otro lado, ¿cierto?, lo que es el versículo 11, cuando uno piensa también, ¿qué pasa con los impíos? ¿Qué pasa con nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, compañero de curso, que no ha escuchado del Señor? Entonces eso nos lleva a la parte evangelística, nos lleva a decir, bueno, es una persona que va a pasar la eternidad sufriendo, y entonces nos lleva a lo evangelístico. El versículo 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y este es el sentido, ¿cierto?, de comí el librito. El comer el librito es un simbolismo de comer, ¿cierto?, de asimilar la palabra de Dios. Come el librito.
Así como Ezequiel, también en su visión Dios le hace comer un libro, ¿ya? Le hace comer un rollo. Y le hace comer el rollo, pero ¿eso es para qué? Porque ahí asimilaba en visión, digamos, la palabra de Dios para poder hablar del mensaje de Dios. Y aquí también asimila, ¿cierto? Come el librito y como a veces cantamos, ¿cierto? El Salmo 19, ¿cierto? Deseables son más que el oro, más que el mucho oro afinado, dice, y dulce más que la miel, que la que destila del panal, ¿cierto? Cuando vemos la justicia de Dios, oh, qué agradable es, ¿cierto? La palabra del Señor. Qué agradable es ver la justicia de Dios. Pero también, ¿no es cierto? Vemos o ponemos en nuestro corazón qué terrible es, ¿cierto? Para el que no está en Cristo y tiene que recibir el juicio de Dios. Eso también, ¿cierto? Nos lleva a lo que decía el versículo 11. Es necesario que profetice, le decía, que siga escribiendo, que vaya a Reyes, que muchas personas sepan de este libro de la profecía y que sean advertidos. Es necesario. ¿Ya? También, ¿cierto? Para nosotros, y esto, ¿cierto? La palabra del Señor corta una espada de doble filo, ¿cierto? Corta para allí y para acá. ¿Cierto? Porque a veces uno no habla del Señor o no aprovecha las oportunidades de hablar del Señor, ¿cierto? Y cuánto es necesario de que se pueda hablar la palabra del Señor. Poner el corazón en los que no han escuchado, ¿cierto? O han escuchado mal, ¿cierto? Mal entendido lo que es el Evangelio, ¿verdad? Porque también hay muchos que saben de Dios, pero lo han escuchado algo, ¿cierto? Mira, no sé, lo que no han escuchado es que son pecadores. Y ese es cierto. Así que el Señor nos ayude en esto también. Oremos al Señor. Dios eterno, hemos, Señor, leído este pasaje, Señor, que dentro de los juicios vemos, Señor, estos versículos que tienen un propósito, Señor, para la iglesia, para los creyentes, Señor. Tienen un propósito para los que van a estar un día, Señor, en la gran tribulación. Dios, de que, Señor, tú no olvidas, Señor, de la maldad, sino que la vas a juzgar. Hay un momento, Señor, en que ya el tiempo no será más. Señor, ayúdanos en ello, Señor, que podemos gozarnos en tu palabra, podemos gozarnos, Señor, en tu gracia. Ayúdanos también a que tu juicio, Señor, así como le pasó al apóstol, amargan el vientre, Señor. Ver, oh Dios, la necesidad también de ti, la necesidad, Señor, de poder hablar tu palabra. Danos, Señor, ese denuedo, el valor, ese amor, Señor, por las personas que no te conocen. Te damos las gracias, Señor, porque, oh Dios, en tu voluntad, Señor, tú has permitido de que podamos conocerte, de que podamos, Señor, alabar tu nombre, de que podamos, Señor, tener, Señor, esta bendición de ser vasos, Señor, que van a hablar de tu misericordia, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, en ello, que tu palabra, Señor, obre, oh Dios, cada día en nosotros, en nuestras vidas. Señor, que podemos meditar, oh Dios, que las personas que están sin ti, Señor, están frente a un juicio, oh Dios, que es terrible, solo, Señor, por tu sacrificio, solo, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz, podemos vestirnos, Señor, de tu justicia. Señor, que sea, oh Dios, Señor, una realidad, oh Dios, que podamos, Señor, que podamos hablar, Señor, de esto, que tú, Señor, nos acompañes en ello, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que, oh Dios, tú haces para nosotros día a día. En nombre de Jesús. Amén.